Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hemos convocado a un ayuno para este fin de año. Cada mes, cada inicio de mes, proclamamos un ayuno conforme a los propósitos que el Espíritu Santo nos está revelando con respecto a lo que sucede en nuestras ciudades, en México y en otras naciones. El ayuno correspondiente a este mes último del año, mes de diciembre, tiene que ver con la idolatría y las fiestas de otoño y de invierno. Debemos conocer que Dios es Dios de fiestas y Dios estableció fiestas en otoño. Hace algunos días atrás celebramos la fiesta de tabernáculos en otoño. Pero también hay un enemigo de Dios, un enemigo de la tierra, un enemigo de la humanidad, que trata de confundir a la gente haciendo fiestas. Y son las fiestas del enemigo, las fiestas que tienen que ver con muerte, fiestas de otoño y de invierno. Por eso estamos ayunando para destruir fortalezas que el diablo pueda levantar en otoño, en invierno. Todavía estamos en el otoño. Dentro de 2 semanas terminará el otoño para comenzar el invierno en este mes de diciembre. Así que el Espíritu Santo nos va guiando de acuerdo a los tiempos proféticos que vivimos. Jesucristo prometió regresar y pronto esto sucederá. Por eso el enemigo trata de atacar como nunca a las familias, a las ciudades y naciones, y el engaño son las fiestas. Por eso tenemos que ir a la raíz de todo lo que usa el enemigo para atrapar a la humanidad. Y esa raíz tiene que ver con la idolatría. Uno de los puntos de oración en este ayuno último que estamos haciendo son los siguientes: que Dios rompa las maldiciones de idolatría en México que han traído pobreza, enfermedades, ruina, muerte y deudas a las familias en este año 2022. Son las consecuencias de la idolatría. Por eso Dios abomina la idolatría, porque Dios es Dios de bendición, es Dios del alimento, Dios de la sobreabundancia. Pero debido a la idolatría, entonces empieza a escasear los alimentos, empieza a haber problemas en el sustento a la familia, problemas económicos. Muchas familias ya están en pobreza, están endeudadas. Por eso estamos ayunando para destruir estas fortalezas que el diablo ha levantado sobre Villahermosa, Tabasco, el sureste, México y las naciones. Otro de los puntos que estamos orando tiene que ver con las fortalezas de fiestas paganas, las fiestas que el diablo ha establecido desde que hablábamos del Halloween, el 31 de octubre, y después las fiestas de muertos, cuando se estuvo haciendo comida hacia los muertos, altares a los muertos, etc. Todo esto es parte del plan del enemigo para destruir la familia. Satanás tiene un imperio de la muerte y ya fue destruido por Jesucristo, pero las personas que no conocen a Jesucristo, que no caminan con Jesucristo, que no obedecen las instrucciones de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, estarán entonces atacadas y bajo cautividad del enemigo. Por eso estamos ayunando en contra de toda obra de Satanás. Isaías 58:6 dice la Escritura, hablando Dios diciendo: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, romper las ligaduras de impiedad y dejar ir libres a los quebrantados? Este es el ayuno que nos libera, es el ayuno que destruye fortalezas satánicas, es el ayuno que trae sanidad, es el ayuno que nos posiciona
en la verdad de Dios. Por eso hoy terminamos este ayuno de 3 días, hemos convocado al ayuno y ya hoy es el tercer día del ayuno y entregaremos este ayuno dándole gracias al Señor por la victoria que siempre nos da al comienzo de cada mes. Y estaremos hablando de un tema precisamente importante, el peligro de los ídolos. Este es el tema, el peligro de los ídolos. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Esperamos que estas enseñanzas sean de beneficio a cada uno de los que nos están viendo y escuchando en estos programas de bendición. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, estamos con un tema muy interesante, ya que la idolatría abre la puerta a Satanás y a la maldición. Y pues Dios es un Dios celoso y no quiere que se le rinda adoración solamente que a Él. Entonces es un tema importante y un tema de actualidad. Sean todos es que el hombre bienvenidos. fue creado para depender de Dios. Así es. Y para que reciba la bendición de Dios está la adoración. De otra manera, el hombre fue creado para adorar a Dios. Así es. Porque a través de la adoración, el hombre recibe los beneficios de Dios. Sí, las bendiciones. En cambio, el diablo está usando el ídolo para que a través del ídolo venga la maldición. Adoren lo que no deben adorar. Y venga la maldición. Entonces venga la maldición. En lugar de bendición, sea la maldición. Es la astucia del enemigo usar ídolos para la adoración del ser humano. Porque se ha querido ser como el Dios Altísimo, ¿no? Siempre ha querido el imitar. diablo la adoración. Fue lo que buscó allá en el cielo cuando Dios lo lanzó a la tierra. El diablo sigue buscando la adoración. Y la forma semejante al estratégica y Altísimo. astuta que el diablo usa son Así los es. ídolos. Así es, sí. José David. Bueno, sí, lo tenemos en los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos nos habla acerca de no tener dioses ajenos delante del Señor, así como también no inclinarse a ellas, ni adorarlos, ni tomar el nombre de Dios en vano. Así que bueno, en todo ello podemos ver de que Dios estableció allí su ley. Y bueno, vemos que la ley de Dios empieza con la adoración completa y absoluta a Dios y a nadie más. Sí, acordémonos que después de 400 años de la esclavitud en Egipto, Israel se contaminó con la idolatría de Egipto. 400 años de estar viendo la idolatría de Egipto. Por eso cuando Dios sacó al pueblo de Israel, los llevó al monte Sinaí, al desierto, para darle los ley, 10 mandamientos, estatutos, leyes. Y los primeros mandamientos que Dios estableció no tendrás dioses tienen que ajenos ver delante, con el la asunto idolatría. de la idolatría, el peligro que hay en la idolatría. Por eso nuestro Dios es Dios de luz, es Dios que nos va alumbrando para que nosotros vayamos caminando en un camino muy seguro. La palabra de Dios es lámpara que nos alumbra. La Biblia, los estudios de la Biblia son luz que van alumbrando nuestro camino aquí en la tierra. Por eso debemos escudriñar las Escrituras y hoy estaremos escudriñando las Escrituras sobre este tema tan importante porque el diablo en su astucia está engañando a muchas personas a través de la religión de idolatría. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. El hombre es un ser religioso porque el hombre fue creado para la adoración, pero la adoración al Creador, no a la creación. Adoramos al Creador del sol, al Creador de la luna, al Creador de los árboles, al Creador de los hombres, al Creador de este planeta Tierra. Adoramos al Creador de todo lo que existe. De todo lo que existe. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En cambio, el diablo en su astucia ha establecido la religión de la adoración a la creación.
Por eso hay personas que adoran la naturaleza, adoran la tierra, le dicen la madre tierra, adoran al árbol, adoran a los animales, adoran a las aves, adoran a las mismas personas, sean hombres o mujeres. No están reconociendo al Creador. No reconocen al Creador, sino que adoran la creación misma de Dios. Este es el gran engaño del enemigo. Y el diablo usa imágenes, la imagen de un ser humano, de un hombre o de una mujer, la imagen de un animal, un águila, una vaca, un perro, la imagen de un árbol, la imagen de un bosque, la imagen de un río. Todas estas imágenes el enemigo las usa, y de manera especial el diablo se ubica en lugares hermosos de la tierra, en los valles, en las montañas, en los bosques, en los manantiales. Siempre el diablo escoge lugares hermosos para atraer a la gente. Es lo que usa el diablo en el ídolo. El ídolo lo hermosea, lo pone de una manera muy atractiva para que las personas empiecen a creer en lo que están viendo con sus ojos y adorarle. Esa es la idolatría. Por eso lo primero que hizo Dios fue sancionar fuertemente la idolatría que había en Egipto. Es más, la Biblia dice, y podemos comenzar allí, en Éxodo capítulo 12, habla de la Pascua que Dios instituyó el día que el pueblo de Israel salió de Egipto. Había una muerte señalada de los primogénitos. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar esa noche de hogar en hogar, y donde hubiese la sangre de por medio, Dios mandó a que se pintara la sangre en las puertas de las casas de los hebreos, y todos los hebreos tenían esa sangre. Por eso el ángel de la muerte pasó de largo. Pero donde no había sangre, no había protección. Hoy la sangre de Cristo es la que nos protege, pero tenemos que aplicarla también. Se hace en un acto de fe, en oración. En los tiempos del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, tenían que hacerlo físicamente. Y aquí dice la Escritura en Éxodo capítulo 12, cuando salió, esto fue lo que sucedió. Versículos 11 y 12. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esa idolatría de Egipto que había contaminado al pueblo santo de Dios, al pueblo de Israel, ahora Dios iba a entrar en juicio contra esos dioses de Egipto. Por eso las plagas, las 10 plagas, tienen que ver cada plaga con un dios falso en Egipto, con un ídolo de Egipto. Así que Dios dijo, ejecutaré todos mis juicios sobre los ídolos. Dios abomina toda idolatría. De la señal de la sangre, porque había dicho, ¿no? En el 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, iban a estar protegidos las casas con la sangre. Y luego dice, y la sangre, dice el 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre era la señal. Sí, así es. Sí. Entonces hubo salvación para el pueblo de Israel. O sea, el pueblo estaba comiendo dentro de sus casas ese sacrificio que Dios había ordenado, pero la sangre ya la habían puesto en los postes y dinteles de sus puertas. Y el ángel, mientras que ellos comían y cenaban, antes de salir,
en la madrugada, ya después del día siguiente que salieron, bueno, pues entonces ellos comían esa noche el sacrificio y la sangre le habían puesto en los postes y dinteles. Mientras tanto, esa noche el ángel del Señor, el ángel de la muerte, estaba haciendo muerte a todos en Egipto. Toda la influencia espiritual, religiosa de Egipto a través de la adoración a los dioses de Egipto habían contaminado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que durante 430 años vivió en cautividad, viviendo en Egipto, ahí en Egipto, muchas generaciones, y entonces se contaminaron. Ya se habían hecho partícipe de la idolatría, ¿no? Por eso lo primero que hizo Dios cuando los sacó de Egipto fue llevarlos al monte Sinaí para darle las leyes. Y aquí tenemos los dos primeros mandamientos que Dios estableció. Mandamiento número 1, Deuteronomio capítulo 5, leamos el versículo 6 y 7. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de los 10 mandamientos establecidos en la ley de Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Inmediatamente que Dios sacó al pueblo de Israel de la idolatría de Egipto, Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver con los ídolos. Dios abomina los ídolos porque a través de los ídolos es la forma engañosa en que el diablo destruye la familia. Y hay una maldición familiar debido a los ídolos por 4 generaciones. Por eso Dios abomina la idolatría. El Cordero de Dios que representaba la Pascua era un cordero que fue sacrificado por familia. Dios ama la familia. Cristo, el Cordero de Dios para nosotros, ahora que estamos en el tiempo de la iglesia, Cristo vino a morir por cada familia. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo vino a romper las maldiciones heredadas en la familia, esta maldición que está en el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento tiene que ver con 4 generaciones en la familia. Y Jesucristo, cuando vino, rompió los derechos legales del diablo. El diablo, por este mandamiento, tomaba ventaja. Toda persona que desconoce los mandamientos de Dios, que desconoce el peligro que hay en los ídolos o de la adoración a los ídolos, estarán cautivos en maldiciones para 4 generaciones. Esto habla del papá, habla del hijo, habla del nieto, habla del bisnieto. 4 generaciones: papá, hijo, nieto y bisnieto. Por eso vemos que hay personas que mueren prematuramente siendo niños, adolescentes, y no se explican por qué murió de una manera prematura. La maldición le había alcanzado. Por eso las Escrituras nos van alumbrando para entender lo que sucede cuando no creemos en Dios o no obedecemos a Dios. O cuando se desconoce la palabra. Dios fue darle cuando se desconoce e ignora la palabra de Dios. Así es, cuando se desconoce o se ignora. Segundo mandamiento, habla de la idolatría. El número 8. Es el versículo 8 del 8 hasta el 10. Del 8 al 10. Es el segundo mandamiento. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento que tiene que ver con la idolatría, que trae maldición generacional en la familia en 4 generaciones. Dios dijo, No harás voy para ti a escultura. visitar la maldad de los padres, papá y mamá, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque me aborrecen. Cuando un padre de familia aborrece a Dios, una madre de familia aborrece a Dios, las consecuencias estarán en la descendencia de ellos. En los hijos. Hijos, Y los hijos de sus nietos, hijos. bisnietos. Todo esto está contemplado en la palabra. El diablo conoce esta escritura. Por eso el diablo está trabajando con la familia para perpetuar cada 4 generaciones la maldición. Ya está terminando una 4ª generación, el diablo vuelve otra vez a atacar para perpetuar de 4 en 4 las maldiciones en la familia. Así que por eso dice la escritura, vino Jesucristo. Cristo vino por causa de la maldición, por causa del pecado. Y Cristo fue el que rompió ya esta maldición. Todo esto está en Primera de Pedro. Fuimos rescatados, dice la Biblia, de la vana manera que habíamos heredado de nuestros padres y antepasados por la sangre sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha. Con la sangre preciosa de Cristo fuimos rescatados. Por eso la sangre de Cristo nos compró. La sangre de Cristo nos limpió del pecado. La sangre de Cristo nos sigue protegiendo del acecho del enemigo. La sangre de Cristo es poderosa para enfrentarnos a un diablo invisible que no vemos, pero que está aquí en la tierra. Termina este mandamiento diciendo Dios, y que hago misericordia a millares, a los que me aman. Si amamos a Dios, y guardan sus mandamientos, entonces la bendición se establecerá en la familia, porque se guardan los mandamientos. 4 generaciones, sino para un millar, 1000 generaciones de los que guardan los mandamientos de Dios. Por eso todo cristiano que ha honrado a Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces entra a la bendición perpetua de Dios. Por eso todo aquel que dice yo amo a Dios, perpetua de generación tras generación. Sí, a todo aquel que dice yo amo a Dios, bueno, si amas a Dios, dice la Escritura, es porque conoces y guardas, obedeces sus mandamientos. Y ahí demuestras que le amas. ¿Sí? Por eso tenemos que ir a la Biblia, al entendimiento de las Escrituras, para ir caminando en esta tierra, porque en esta tierra hay muchas tinieblas espirituales. El diablo se ha dedicado a establecer religiones de confusión y sigue usando los ídolos. Pero la Biblia dice que los ídolos no son nada. ¿Quieres agregar algo? Bueno, me estaba acordando de Salmo 115, por ejemplo. ¿Sí? Allí nos habla que Dios, quien hizo los cielos, Él ha hecho lo que Él ha querido sobre los cielos o todo lo concerniente a la tierra, ¿no? Por eso dice, ahí habla de los que hacen ídolos, ¿no? Porque los ídolos son objetos que no tienen valor, que no son seres humanos, que no palpan, no pueden caminar, no pueden pensar, etcétera. Entonces, y bueno, es muy grave la sanción que allí muestra Dios para los que hacen ídolos o para los que lo adoran, porque dice, así como ellos no hablan, no palpan, no caminan, así también son los que lo hacen. Por eso, en otras palabras, la palabra nos dice que creamos a Dios y creamos en su palabra, que nos apartemos de la idolatría. Y volvamos a Dios, porque Dios nos recibe con los brazos abiertos, porque Él es un Dios amoroso, nada más que Él aborrece el pecado. Y el pecado mayor prácticamente es la idolatría, lo cual es abominación delante del Señor.
Por eso allí vemos en los mandamientos, Dios extiende cuando dice: yo hago misericordia a millares, a todos los que regresan a Dios o se vuelven a Dios, Dios los recibe con los brazos abiertos. Bueno, me gustaría leer lo que dijiste del Salmo 115 de los ídolos. Dice el Salmo 115 del 3 al 8: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. O sea que el ídolo es producto del hombre. El hombre lo mismo. hizo el hombre mismo. Hemos enseñado, o sea, el hombre mismo el haciendo hombre su propio Dios. Ante el miedo, crea su propio Dios. Así es. Hace o sea, del sol su propio Dios. O de la obra de sus manos. Dice, con sus manos lo han creado y luego lo adoran. Sí, y lo empieza a adorar. Sí. Por eso aquí la Biblia dice que nuestro la Dios está en los cielos. Que hace ídolos es como el ídolo mismo. Sí. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Porque por eso dice, es un ídolo. El hacedor de un ídolo, el adorador de un ídolo, es como el ídolo mismo. Es el mismo hombre que lo ha creado para sí mismo. Lo ha creado para sí mismo. Dice, y los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hay que subrayar esta palabra que está escrita en el Salmo 115. O sea, hay personas como los ídolos que tienen ojos pero no ven, que tienen manos pero no tocan, que tienen pies pero no caminan. Por eso hemos visto a muchas personas idólatras muy cerradas, muy obstinadas, muy tercas. Son personas que defienden su propia religión hasta la muerte. Son personas que van inclusive a agredir al prójimo por causa de su propia religión. Dice, porque semejante a ellos son los que los hacen y los que matando a alguien está agradando a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura semejante a ellos son los que los hacen. A los mismos ídolos. No entienden, no tienen sentimientos, no tienen alma. La Biblia dice que los ídolos no tienen espíritu y por lo tanto no sirven ni para hacer bien ni para hacer mal. En otra parte de la Biblia dice no sirven para nada. Así que una persona que está ligada a un ídolo no podrá servirle al Señor, no podrá servirle al prójimo y estará viviendo afanado en las cosas de este mundo, engañados por el príncipe de las tinieblas. Sí, pero quiero agregar también lo que dice el Salmo 135, que es muy parecido al 115. Allí en el versículo 6 de Salmo 135. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y bueno, si leímos lo que dice Deuteronomio 5, dice, no van a ser dioses ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, en los mares. Dios fue muy específico, ya como que Dios sabía que todos iban a ser dioses, incluso en los mares o en la tierra o en el cielo. Por eso dice no lo hagan. Solamente hay un solo Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual hace lo que ha querido. Sí, por eso en Deuteronomio Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando yo descendí al monte Sinaí y les di los mandamientos, no vieron ninguna imagen mía. No vieron ningún ídolo, solamente oyeron la palabra. Toda persona debe aprender a oír la palabra de Dios, debe aprender a ver al Dios invisible, no a través de imágenes. Dios sancionó fuertemente al pueblo de Israel, todo eso está escrito, por ejemplo, aquí en Deuteronomio 4:15. Donde 15. Habla de una advertencia. 4:15, Dios está advirtiendo de la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas,
pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No hacer imagen de nada de lo que Dios ha creado, animales, seres humanos, sol, luna, tierra, no hacer imágenes de nada de ello. Ahora bien, las personas que se apartan de Dios, las personas que no quieren creer en Dios y su palabra, entonces Dios les permite que empiecen a adorar lo que ellos quieren. Esto es ya la idolatría propia del ser humano. No quisieron escuchar a Dios, no quisieron obedecer a Dios, entonces bueno, Dios y también la maldición, que empiecen la a adorar. maldición también sobre la tierra. Y es lo que dice los siguientes dice, versículos, sí. 19. ¿De cuál? Sí, 4:19. Deuteronomio 4:19. 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Los pueblos paganos, los pueblos que están apartados de Dios, endurecidos en sus corazones, son pueblos que adoran al sol, la luna, las estrellas. Es lo que conocemos como la religión de los astros. Por eso la Biblia habla del zodíaco. Hay personas que han hecho de los astros su propio Dios y han establecido amuletos conforme a su signo zodiacal. Entonces ese es un ídolo y están confiando en su ídolo, están creyendo y confiando que ese ídolo les podrá ayudar en sus necesidades humanas. Tienen una necesidad personal, matrimonial, familiar, económica, laboral, social. Creen que ese ídolo, ese amuleto le va a ayudar. Hay personas que andan con amuletos en sus carteras, andan con medallitas, confiando que allí está la ayuda que Dios le va a dar a través de ese ídolo. No conocen las Escrituras. Dios abomina todo lo que es idolatría. Por eso cuando Jesucristo vino, le preguntaron a Jesucristo acerca de la adoración. Eso está en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Jesucristo dijo, ustedes adoran lo que no saben. Porque la adoración va a ser... La salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, pero la adoración será... al único Dios vivo y verdadero. Al único Dios vivo y verdadero, Dios invisible, Dios espíritu, y debe ser en espíritu y en verdad la adoración. Tales adoradores Él busca. Dios. Y Dios el Padre está buscando este tipo de adoración en la tierra, no a través de personas ídolos. Que le adoren así. Por eso el diablo en estas temporadas de otoño e invierno está afectando a muchas familias con fiestas de tipo pagano. No son fiestas modernas, fiestas de los tiempos últimos, no, son fiestas que empezaron desde los tiempos de Babilonia, desde los mismos tiempos de Egipto y que en Roma se establecieron. Por ejemplo, las fiestas de fin de año, las famosas Saturnalias. Eran fiestas donde había mucho alcohol, mucha comida y mucho sexo. Se le llamaban Saturnalias. Eran fiestas de degeneración. Así que todo esto lo estamos viendo al final de un año. Por eso tenemos que estar advirtiendo a muchas familias del peligro que hay en los ídolos. Y ahorita vamos a ver cuál es ese peligro. Bueno, yo tengo aquí una palabra de Deuteronomio 11, 16. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe
y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestro mano, y serán por frontales sobre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró por vuestros padres que les daría. Es el discipulado de padres a hijos. Siempre debe estarse recordando la palabra, enseñando en el hogar, enseñando a los familia, padres a los hijos. Porque es allí donde el enemigo ataca. Sí. ¿Querías decir? Bueno, allí nos está diciendo lo que leyó el apóstol es tan sencillo como decir que si oramos a Dios hay bendición. Y si hay adoración a los ídolos, entonces hay maldición. Sí, así Por es. eso la señal está en los cielos. Pero afecta hasta la tierra. Sí, porque la señal está en los cielos. Si hay bendición, hay cielos abiertos, y si hay maldición, hay cielos cerrados. Que los cielos cerrados se pueden traducir en sequía, en inundación, desastres catástrofes naturales, Ajá. todo lo que la ciencia hoy está hablando en cuanto a los desastres naturales, y ellos están creyendo que la causa tiene que ver con el calentamiento de la tierra. Sí, pero no es por el pecado. No, es el pecado, en dice contra de la Biblia. palabra de Dios y de Dios. Así que la tierra vomita a sus moradores donde hay pecado. El pecado de la idolatría trae consecuencias no solamente a la familia, sino a la misma tierra. Puede afectar a la ciudad y la nación. Todo esto lo hemos enseñado. Por eso hemos estado orando y ayunando a favor de la tierra, a favor de las familias. Estamos enseñando para que todos reconozcan a Jesucristo, el único que puede ayudar a una familia. Cristo no es religión. Ninguna persona puede ser salva solamente a través de Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, el Salvador. O sea, cada persona aquí en la tierra puede ser salva a través de Cristo. Cualquier persona. Cualquier la salvación persona es universal. que crea en Jesucristo, Dios que ama a todo ser que humano. lo acepte como Señor y Salvador, y que conozca su palabra y guarde sus mandamientos. Porque Sí. mucha gente cree y acepta al Señor, pero no obedece los mandamientos, porque dice que hay que obedecer. Sí, quería leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, porque allí nos habla de las promesas de todos los que reciben a Jesucristo, especialmente los que vienen de la idolatría. Dice allí en el capítulo 1, el versículo 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí nos habla que toda persona que tal vez está en idolatría pero se arrepiente y vuelve a Dios, porque ese es el arrepentimiento, ¿no? Una metanoia, un cambio de mentalidad, como diría de en pensamientos griego. y de Sí, sentimientos en cuanto al pecado. Sí, es volver a Dios. Entonces vamos a tener prácticamente dos cosas. Uno, la salvación, que es la vida eterna. Y segundo, bueno, van a tener también el privilegio de irse con el Señor cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Y ser libres de la Sí. ira. Por eso mismo. O sea, porque van a está ser hablando libres. de la ira venidera, porque Dios un día va a juzgar a toda la humanidad y va a desatar juicio por no haber creído en Jesucristo. Ese pasaje que escribe el apóstol Pablo, Sí. dirigido por el Espíritu Santo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que nació en medio de la idolatría. Eso me recuerda mucho a nosotros los mexicanos.
México es un país muy religioso, desde los aztecas, mayas, olmecas, adoraban porque no conocían la verdad y siempre en el temor y el miedo, buscando la ayuda de amuletos, de personajes que ellos creaban en su propia mente para encontrar soluciones. Sí, porque una cosa... Hasta que un día vino Jesucristo una cosa a es nuestras vidas y creímos. Es creer en Dios que vino, que está en el cielo y que envió a su Hijo. Nos convertimos y otra de cosa los es ídolos creer en un a ídolo Dios. que hicieron propios hombres, ¿no? Es lo mismo que sucedió en Tesalónica. El evangelio se predica en México y muchas personas están saliendo de las tinieblas, están saliendo de la religión de idolatría para entrar a la salvación por fe, creyendo en un Dios que se mueve por el Espíritu Santo y que nos ama. Cuando estamos obedeciendo a Dios, Dios abre los cielos y las bendiciones empiezan a fluir. Así que Dios ama a todo ser humano, lo único es arrepentimiento, lo que Dios demanda, porque el arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Antes pensábamos de acuerdo a las ideas del mundo, a la religión del mundo, pero renunciamos a ello para empezar a pensar en el pensamiento de Dios que está registrado en las Escrituras. Fue lo que Dios hizo en el monte Sinaí, les empezó a cambiar su mentalidad, porque el pueblo de Israel salió de Egipto con una mentalidad de Egipto, la filosofía de Egipto, la cultura de Egipto, que era cultura de muerte. Donde hay idolatría hay mucha muerte. Entonces Dios les cambió la mente allí en el monte Sinaí, y 40 años estuvo trabajando Dios por eso mismo para que llegaran los llevó a la al desierto prometida. Para limpiarlos de todo eso y para poder entrar en la tierra prometida que ya les había dado, ¿no? Sí. Pero tenía que tratar con ellos todo lo del Egipto. Ahora bien, vamos a precisar por qué Dios abomina la idolatría. ¿Qué hay en los ídolos? ¿Cuál es el peligro que hay en los ídolos? Y la respuesta la tenemos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 20, entre otros versículos. Aquí está por qué Dios abomina el ídolo o la idolatría. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está. Porque entonces dice, no podéis beber peligro. La copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. Aquí está el peligro son los demonios. Son demonios invisibles. Es el ejército de Satanás aquí en la tierra, enviados a las familias, ciudades y naciones para destruir la familia. Los demonios están aquí para hurtar, matar y destruir. O sea, la idolatría le da el derecho a Satanás de meter demonios. Es que a través de un ídolo, el demonio se esconde detrás del ídolo. Sí. La Biblia dice que el ídolo en sí mismo no es nada, no sirve para nada porque es producto de la naturaleza. La Biblia habla, por ejemplo, del herrero, habla del carpintero que hace su propio ídolo. Y lo forma con sus manos y luego lo adora. Es un producto de la naturaleza. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se establece como un ídolo de adoración? La persona es espíritu. Toda persona humana es espíritu que tiene alma y habita en el cuerpo. Son definiciones dadas en las Escrituras. Entonces el diablo busca la adoración. La adoración no es directamente a el diablo porque el diablo nos espantaría. El diablo se viste como ángel de luz. Hoy vemos, por ejemplo, en cuanto a la cultura de muerte, hay una religión a la muerte, pero no presentan a la muerte es un esqueleto, la presentan muy bien vestida y le llaman la niña blanca porque es hermosa.
Así que el diablo se viste como ángel de luz. Así que adornan al ídolo, pero ¿qué hay en la adoración a ese ídolo? Demonios que están detrás. Los demonios necesitan recibir la adoración para empoderarse. Los demonios son empoderados por la adoración del ser humano. Por eso el ser humano de pronto dice, estoy perdiendo energía, estoy perdiendo fuerzas, no tengo ya deseos de hacer nada, porque les están robando toda la energía. Y el diablo es astuto en el engaño y la mentira. Cuando vino Jesucristo, el diablo llevó a Jesús en la tentación en el desierto. Durante 40 días fue tentado Jesús y el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de este planeta Tierra. Y el diablo le dijo, todo esto te lo daré a cambio de tu adoración. Sí, así es. El diablo necesita la adoración, porque cuando Dios lo lanzó a la tierra, lo despojó Dios de todo. El diablo no tiene nada. El diablo es ceniza, dice la Escritura, para estar debajo de los pies. Entonces el diablo, como león rugiente, anda aquí en la tierra buscando cómo fortalecerse. Bueno, la bendición de Dios está en el ser humano. El ser humano se volvió. Entonces los seres humanos están dando todo lo que Dios le ha dado al enemigo debido a la adoración de ídolos. Hay una transferencia, hay una ligadura de alma. Por eso todo eso está registrado en la palabra de Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 32, versículos 16 al 17, todo esto Dios se lo advirtió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento y tenemos la guianza y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para entender todo esto que hoy el enemigo trata de hacer. Por eso estamos para desenmascarar las artimañas del enemigo y a través de la oración y el ayuno destruir las obras del enemigo. En Deuteronomio 32, del 16 al 17, allí habla de sacrificios. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Aquí tenemos cómo Dios les está diciendo al pueblo de Israel, han salido de Egipto y estarán entrando a la tierra prometida, pero en la tierra prometida hay naciones paganas que adoran dioses extraños. Y ustedes volverán a caer en la idolatría. Hay un poder de hechicería que domina en esta tierra para que aquellas personas incautas caigan en el engaño del enemigo a través de la religión de idolatría. El gran peligro de ello está en los demonios. El ídolo en sí mismo no es nada, el problema está en los demonios que se esconden detrás del ídolo. Por eso Dios abomina la idolatría y le llama así, abominable idolatría. Es lo que más rechaza a Dios. El cuerpo humano no fue creado para habitación de los demonios, sino para habitación del Espíritu Santo. Dios creó nuestro cuerpo para ser la morada del Espíritu Santo, la morada de Dios. Porque hoy todo cristiano es el templo del Espíritu Santo donde quiera que esté. Y el cuerpo debe caminar en santidad. A esto vino Jesucristo, a echar fuera los demonios de los cuerpos. El ministerio de Jesucristo se caracterizó como el liberador, echar fuera espíritus malos de los demonios. Al salir los demonios de un cuerpo, viene la sanidad. Entonces, la presencia del Espíritu Santo entra al cuerpo para que ahora el cristiano camine guiado por el Espíritu Santo y sea
un recurso, un instrumento poderoso en las manos de Dios para ayudar a otras personas. Hoy terminamos el ayuno ya de 3 días, ayuno en contra de la idolatría, ayuno en contra de las fiestas paganas, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para servirle a través de la oración y el ayuno, para bendecir a las familias, para que sean libres, sanas y sean servidoras de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros, esperando que estas enseñanzas hayan sido de gran beneficio a sus vidas. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante el sábado. Dios mediante.